Buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? El día de hoy, viernes 18 de septiembre de 2020, trabajaremos el área de ciencia y tecnología. Observen esta tarjeta que está aquí. ¿De qué será? Mira, acá dice rotavirus, influenza, de refuerzo, sarampión, rubiola y paperas. ¿De qué será esta tarjeta? Es una tarjeta de vacunación, ¿no? Y miren, acá tiene algunos sellos. ¿Qué significa esos sellos? Está que ha sido vacunado. Esta tarjeta pertenece a un niño y quiere decir que ha sido vacunado en la fecha que están mostrando aquí, ¿no? Por ejemplo, para el sarampión, rubiola y paperas, ¿cuándo ha sido vacunado? El 19 de febrero del 2019, el año pasado. Todas estas vacunas ya lo tienen. ¿Y qué vacuna le falta? La vacuna de influenza de 2 años. Aquí también la vacuna de refuerzo de 4 años no le han puesto, ¿no? Aún. Seguramente todavía no tiene 4 años el niño, por eso todavía no le han puesto. Ustedes deben tener, quizás muchos de ustedes aún conservan en casa su tarjeta de vacuna, ¿no? Ahora, les pregunto, ¿sabes cuántas vacunas has recibido en tu vida? Quizás la tarjeta, si aún lo conservas, puedes verlo y ahí puedes ver cuántas vacunas has recibido. ¿Sabes qué información tiene tu ficha de vacunación? Esta, por ejemplo, es parte, ¿no?, de la tarjeta de vacunación. Acá hay mucha información. ¿Y sabes cuál es? ¿Sabes que la ficha sirve para hacer el seguimiento de tus vacunas? No, cuando hablamos de la ficha se refiere a esto, ¿no? Que son como un tríptico de 3 cuerpos y ahí también te siguen tu seguimiento de vacuna. De esta manera se dan cuenta qué vacuna te falta, qué vacuna ya te han puesto. ¿Qué opinión tienes sobre las vacunas? ¿Crees que vacunar a los bebés deben ser obligatorios? ¿Qué pasaría si no le vacunamos a los bebés? ¿Qué pasaría si a este niño no le hubieran vacunado ninguno? ¿Qué pasaría? Quizás se enfermaría, ¿no?, de las enfermedades que están en mención. El día de hoy, en esta oportunidad, realizarás una investigación sobre la creación de las vacunas y los comentarios que aparecieron cuando se crearon. Hoy hablaremos sobre las vacunas, cómo se inició, cómo fue al inicio. Nuestra meta de hoy, ¿cuál será? Explicar que los microorganismos patógenos son las causas de una amplia gama de enfermedades infecciosas y por qué las vacunas son una forma efectiva para prevenirlas. ¿Y cuál es nuestra pregunta de investigación? Nuestra pregunta será: ¿crees que la opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? ¿O será que en algún momento estuvieron en contra? ¿Tú qué crees? ¿Y por qué lo crees? ¿Por qué, si tú respondes que sí, que siempre estuvieron a favor, por qué tú crees que siempre estuvieron a favor? Y si tu respuesta es no, ¿por qué crees que no? Vamos a escuchar a Bianca o vamos a leer a Bianca. ¿Qué nos dicen? Yo creo que sí, dice Bianca, porque las vacunas nos protegen de algunas enfermedades. ¿Y qué nos dice José? Él nos dice, en un inicio creo que no estuvieron a favor, porque no sabían cuál iba a ser los resultados o efectos. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu respuesta para esta pregunta de investigación? Pues la respuesta que ha dado Bianca, José y la que has dado tú
Por el momento son nuestras hipótesis. Son supuestas respuestas correctas, ¿no? Que tenemos que comprobar. Para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, vamos a hacer nuestro plan, ¿ya? ¿Y en qué va a consistir? Primero, en una lista de acciones. Quiere decir que vamos a mencionar qué acciones vamos a realizar para poder dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. ¿Qué haremos primero? Vamos a leer un texto confiable, ¿ya? Leeremos un texto confiable. ¿Qué haré luego? Analizaremos la lectura respondiendo algunas preguntas. ¿Y qué haré al final? Responderemos la pregunta de investigación. Tú puedes variar alguna de estas acciones, puedes agregar también otras acciones. También nuestro plan va a consistir en una lista de materiales o recursos que necesitarás. Cuando hablamos de lista de materiales, estamos hablando de, por ejemplo, libros digitales, libros impresos, textos que vas a leer para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. Como hemos dicho que primero vamos a leer un texto confiable, entonces eso será nuestro material 1. ¿Ya? Y el texto tiene por título ¿Cuándo y quiénes crearon las vacunas? Si tú agregas otro material que vas a leer, puedes ponerlo en la parte de acá. O de repente vas a ver un video, ¿no? Pero de una fuente confiable y pones acá. Y si agregas esto, va a variar un poco las acciones que realizarás, ¿no? Porque también tienes que mencionar acá que vas a ver el video. Ahora vamos a empezar a realizar el plan. Como primer paso, ¿recuerdan cuál era? Leeremos un texto confiable. Este es el texto que vamos a leer y que va a ser enviado a ustedes como anexo. Vamos a dar algunos detalles de lo que nos dice el texto. El título de la lectura es ¿Cuándo y quiénes crearon las vacunas? Y nos dice que muchos pueblos primitivos creían que las enfermedades eran causadas por brujería o por seres diabólicos, ¿no? Eso pensaban en un inicio de las enfermedades. Hace poco, más de 400 años, afirmaban que las enfermedades eran causadas por las emanaciones fétidas apestosas de suelos contaminados y aguas impuras. Luego iban cambiando de idea, ¿no? Creían que surgían comúnmente en los barrios sucios y malolientes de la gente pobre. Y a raíz de ello, se impulsaban campañas públicas que en vez de prestar atención a la salud de la población, se preocupaban por ensanchar las calles y plazas de las ciudades, todo lo que sirviera de estorbo para que el aire circule. Luego fueron cambiando de idea, ¿no? Pensaban que esto ocurría en los barrios sucios, ¿no? Que en esos lugares se producían las enfermedades. ¿Y qué hacían a raíz de eso? Que ensanchaban las calles, tumbaban las paredes, ¿no? Porque como creían eso, para que el aire pueda circular con más facilidad. También nos dice que en esos tiempos no se sabía el origen de las enfermedades. Tampoco se sabía cómo se pudría la comida o por qué se fermentaban ciertos productos como la leche. Felizmente, todo se aclaró cuando se descubrieron que el causante de todo eran los gérmenes, ¿no? Antes de esto, mira cómo está acá la comida malograda. Ustedes saben que para que se convierta en yogur, la leche
La leche se tiene que fermentar. ¿Y gracias a qué se fermenta? Gracias a algún tipo de bacteria, ¿no? Y ellos fueron descubriendo, unos científicos descubrieron que todo esto provocaba unos gérmenes. ¿Y quiénes fueron ellos? Dice, esto ocurrió gracias a los científicos como Louis Pasteur y Robert Koch, que fundamentaron lo que hoy se conoce como la teoría de los gérmenes. Acá mucha atención porque va a haber una pregunta con respecto a eso. ¿Y qué cosa es la teoría de los gérmenes? Que sostiene que la causa de las enfermedades son los gérmenes, ¿no? Y no lo que creían antes, sino todo lo que causa las enfermedades son los gérmenes. ¿Y qué tipo de gérmenes? Las bacterias, los virus, los hongos, etc. Ahí está. Acá están los virus, las bacterias, los hongos, ¿no? Y hay muchos más gérmenes, pero son los más conocidos. ¿Qué más nos dice la lectura? Hemos visto que ya descubrieron que el causante de todo o el causante de las enfermedades son los gérmenes. También nos dice que Pasteur pensó que si inyectaba una forma inactiva de la bacteria o del virus, conseguiría hacer que la persona se volviera inmune y no desarrollara la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que si a alguien, ¿no?, le inyectan un poquitito de la bacteria o del virus, ¿no?, mediante la vacuna, ¿no?, pero un poquitito que no cause daño a nuestro cuerpo, al inyectarle, ¿no?, el mismo virus, la misma bacteria, nuestro cuerpo va a reaccionar, pero va a reaccionar creando anticuerpos. Y cuando viene la enfermedad, ¿no?, con más fuerza, el virus, la bacteria con más fuerza, ya nuestro cuerpo va a estar inmune porque ya desarrolló anticuerpos. A eso se refería Pasteur. En otra parte del texto nos dice que el médico Edward Jenner creó la vacuna contra la viruela. Jenner observó que un tipo de viruela también afectaba a las vacas, pero las personas que las criaban no se enfermaban de la viruela que atacaba a otras personas. Además, se percató de que ellas presentaban solo pequeñas heridas muy débiles. ¿Qué está diciendo, no? De que las vacas también tenían un tipo de viruela, muy diferente al del humano. Las vacas contagiaban a las cuidadoras. Al ser contagiadas, el cuerpo de las cuidadoras, ¿no?, generaba anticuerpos. ¿Y qué ocasionaba? Que cuando ellas eran contagiadas por la viruela humana, ya no le ocurría como a los demás, sino ligeros síntomas, ¿no? Pequeñas heridas, muy débiles. A raíz de eso, ¿qué hizo Jenner? Fue así como realizó un experimento, utilizando el pus de la herida de una cuidadora de las vacas contagiadas. Raspó el brazo de un niño sano. Él desarrolló una herida en el lugar del raspón y un breve malestar, ¿no? Entonces él hizo un raspón, le puso el pus, ¿no?, de la cuidadora, ¿no?, de las vacas, y el niño dice que desarrolló, en ese raspón desarrolló una herida, ¿no?, pero solo un breve malestar. Poco después volvió a realizar el raspado en el brazo del niño, pero utilizando ¿ahora qué le puso? El pus de una persona con la viruela humana, ¿no? A propósito, le puso ahora el pus de la viruela humana. ¿Y qué pasó? Y no se enfermó, el niño ya no se enfermó. Su cuerpo también había creado anticuerpos, ¿no? Anticuerpos con la viruela.
Como resultado de este experimento, el niño quedó protegido contra la enfermedad. Así creó la vacuna contra la viruela, ¿no? Él se dio cuenta que la viruela que contagiaba a las vacas hacía que el cuerpo de las personas generara o creara anticuerpos contra la viruela humana. En la última parte de la lectura nos dice, sin embargo, en sus inicios las vacunas no fueron aceptadas por los médicos de esa época, porque iban en contra de sus teorías, sus creencias. Es así que los que las crearon sufrían burlas o no se les aceptaba en las asociaciones de médicos o de científicos, a los que solo se les convenció con la evidencia de que las vacunas eran muy eficaces. Quiere decir que a un inicio los no aceptaban, ¿no? Los médicos que descubrían las vacunas tuvieron que demostrar que sí, pues curaban esas enfermedades. Solo así creyeron y se dio todo. Vamos a hacer el segundo paso, la segunda acción de nuestro plan. Analizaremos la lectura respondiendo algunas preguntas. ¿Cuáles eran las creencias que se tenía antiguamente sobre las causas de las enfermedades? ¿Qué teorías se formularon sobre las causas de las enfermedades? ¿Recuerdan qué decían ellos? ¿Dónde causaban las enfermedades y por qué? ¿Cómo creían que se podía enfrentar a las enfermedades? Una de ellas, por ejemplo, decía ensanchando las calles, ¿no? Pero la lectura te menciona varias formas de lo que ellos creían que se podía enfrentar las enfermedades. ¿Qué hechos desbarataron esas teorías? ¿Recuerdan? Después se descubrió, ¿no? Por ejemplo, cuando se malograba la comida. ¿Qué pasaba? ¿Por qué? ¿En qué consiste la teoría de los gérmenes? Ahí en la lectura te menciona, también hemos mencionado. ¿Qué vacunas fueron las primeras que se crearon para combatir ciertas enfermedades peligrosas? Una de ellas era la viruela, ¿no? Pero la lectura te menciona otras vacunas. También tienes que mencionar lo que te dice la lectura. ¿Qué opinión tenían los médicos y la comunidad cuando recién aparecieron las vacunas? Ahí está en el texto y también hemos mencionado. ¿Qué efecto ha tenido finalmente en la medicina la creación de las vacunas? ¿Qué efecto? Mucho, ¿no es cierto? Actualmente las vacunas se aplican, ¿no? A los niños de manera obligatoria para que les proteja de muchas enfermedades. Ahora vamos a responder la pregunta de investigación. Vamos a hacer el tercer paso de nuestro plan. ¿Crees que la opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? ¿Por qué lo crees? Ya hemos leído, ya tienes una mejor respuesta y una respuesta certera para esta pregunta de investigación. Luego vas a analizar la confiabilidad del material que has leído. En este caso lo vamos a hacer de lo que hemos leído. Si tú has leído otro, también vas a hacer de la misma manera. Aquí vas a poner nombres del autor o de los autores, nombre de entidad, dependiendo. Luego vas a poner acá, ¿qué hemos leído? ¿Un libro? ¿Una revista? ¿Un archivo multimedia? Nosotros hemos leído un archivo multimedia, ¿no? Marcas acá y pones el nombre o el título del archivo, del texto. Pones acá. Luego, el texto pertenece a una persona, a un equipo o a una entidad. Tipo de entidad. Universidad, gobierno, empresa u otro. Dice. Información del autor. ¿Cuál es la profesión? ¿No? El autor citado. ¿Cuántas veces se le citó?
Cuando dice citado se refiere cuántas veces se le mencionó en el texto, cuántas veces. Libros, estudios o investigaciones, tesis universitarias. También, o sea, que el autor, ¿qué ha hecho? ¿No? Libros, ha hecho investigaciones, ha hecho tesis universitarias, o sea, todo sobre el autor, ¿ya? ¿Y de dónde lo sacamos? ¿De dónde voy a sacar toda esta información, Miss? Ah, vas a ir a la última parte del texto y ahí te da la fuente. Tienes que ir a la fuente. Ahí está. Por ejemplo, ahí te dice que es un texto escrito por miembros, ¿no? Y te menciona que es una entidad formada por médicos especializados en pediatría. ¿Recuerdan que te piden algunos datos del autor? Ya está. También que forma parte del importante organismo denominado Academia Americana de Pediatría. Ya está todo, ahí están los datos. También te dice Prieto Bertrán, Luis Pasteur, biografía y resumen de sus aportes a la ciencia. Quiere decir que también han consultado aquí, ¿no? Entonces puedes ahí mencionar los autores, cuántas veces fue citado, tendrías que ver en la lectura cuántas veces cita. Viene la reflexión, ¿no? A través de estas preguntas, todo con respecto a la meta, a la actividad. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué lograste el día de hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué crees? Para eso tenemos que hacer una autoevaluación, ¿no? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Has leído el texto? ¿Analizaste el texto? ¿Respondiste también la pregunta de investigación, ¿verdad? ¿Qué acciones realizaste? Trabajo para casa. Estas son las fichas que se te va a enviar. Vas a leer el texto y vas a responder algunas preguntas que ya hemos estado viendo. También la pregunta de investigación, la ficha que vas a llenar, la ficha de confiabilidad del material que hemos leído, del texto, y las preguntas de reflexión. Al finalizar, ¿no? Le tomas foto y lo envías. ¡Felicitaciones! Ya estás preparado para realizar las actividades que tienes para casa. Te espero en la próxima actividad.